Voy a presentar a la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, una referenta para mí también, Estela Díaz. La vamos a aplaudir. Gracias. Hola Estela, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque yo soy admiradora de ustedes dos. Ay, mentira. Total. Son re. Al Pitu lo súper admiro y vos, Julia. Puede ser. Y Julia también. Así que me encanta que me hayan invitado. Creo que es un planazo de viernes. Bueno, si me admirás a mí es todo motivo de Julia, porque la única loca que pudo haber pensado en sentarme delante de un micrófono es Julia Mengolini. Bueno, no existe otra. ¿Sabés cómo escuchamos? Nosotros vemos así los programas donde ya no queremos ver, pero cuando habla Pitu, yo presto atención. Bueno, gracias. Te agradezco, gracias. Eso genera el Pitu, por supuesto. No, ya no empieces. No empecemos. Bueno, pero ya, hablemos con Estela. Vamos a tirarle flores a ella también. Sí, no, ¿sabés cuándo se me ocurrió invitarte? Fue el día posterior a que Cristina dijera en el Salón de las Mujeres, no sé si vos estabas presente. No, ese día no estaba en la ciudad, estuve invitada, pero no estaba en Buenos Aires. Que Cristina dijo, inaugurando ahí el Salón de las Mujeres en el Patria, ojo que yo no soy feminista, ¿no? Entonces, yo me acordé de este librito que vos hiciste, que ya tiene sus años, ¿o no? Sí, ¿Cuántos tiene? Tiene 4 o 5 años. Bueno, de Ediciones Coligüe, que yo lo tenía todo subrayado, porque es un libro que un poco sintetiza, vos me lo vas a contar mejor, el lugar en el que se encuentran peronismo y feminismo, ¿no? Que es un lugar de hecho. Nos guste o no nos guste más o menos los significantes, feminismo, esas palabritas que a veces generan reacción. Entonces yo hice todo una editorial, llamémosle, un poco con este libro como insumo, que me acordaba de haberlo leído y de tenerlo muy subrayado. ¿Cómo podemos sintetizar? Y te actualizo un poco esta discusión. Hoy de vuelta el peronismo se está conversando consigo mismo, tratando de volver a encontrar su identidad, lo cual es normal en un momento de retaguardia o de derrota, volviendo a tratar de encontrar su identidad, y el feminismo, que en algún momento había sido completamente incorporado, vuelve a generar algún tipo de reacción, ¿no? Entonces vuelve a haber un discurso que dice, no, bueno, ustedes, el peronismo no es ni progresista ni feminista y ustedes tuvieron la culpa de no sé qué cosa. Mirá, ¿qué les dirías? Yo les diría que si vamos a nuestras raíces y que hay que ir al primer peronismo. Y aquí era Evita y a Perón. Sí. Ahora después vamos a hablar del otro libro que les dejé de regalo. Claro. Acá tenemos el próximo, que yo no lo leí, pero lo vamos a comentar. Que las dejé de regalo y yo traigo un poquito eso en la nota introductoria, que es una nota mía, es una compilación también, pero empieza con una nota introductoria mía. Y ahí traigo a Perón también. Sí. Porque para mí hay una cuestión, es el definirte como feminista. Y otro tema que nos ha pasado mucho, y sobre todo por la cultura política argentina, que es que tu práctica política, tu proyecto, transforme las relaciones de género, promueva igualdad, promueva justicia social con igualdad de género. Y eso hizo el peronismo siempre. Siempre. Desde el primer Perón. Siempre. Peronismo de Perón. Y Perón, yo por eso traigo ahí, también se menciona en el otro libro, ya en el 43. Primero, él en el 43... todavía sin su gobierno, ya plantea la necesidad del voto de las mujeres y crea en la Secretaría de Trabajo la Dirección de Trabajo de las Mujeres, porque habla de la impudicia, de la obscenidad que significa que las mujeres cobren la mitad o menos por el mismo trabajo que los varones. ¿Antes de conocer a Eva? Antes de conocer a Eva. ¿Viste? Vos que decís que el Pitu tiene la teoría de que Perón sin Eva hubiese sido un milico más. No. Esto es ahí, estaban conociéndose, creo. Yo creo que se estaban conociendo, pero él ya tenía una sensibilidad inclusiva. De decir, bueno, acá hay que mirar a lo que no se incluye en la sociedad, y por eso rescato que es incluso antes del 45 del primer gobierno. Y Evita, y ahí hay una realidad que un poco marcó el relato peronista, ¿no? Nuestro constructo identitario, que es la pelea de Evita con el feminismo de su tiempo. Claro, de la época. Pero ¿por qué se pelea con el feminismo de su tiempo? Porque todo el feminismo de su tiempo quedó en el campo del gorilismo, del antiperonismo, la Unión Democrática. La sociedad de beneficencia. Y eran las clases ilustradas, algunas poquitas de las clases ilustradas, ¿no? Las que además eran feministas, así se sentían. Y las radicales, en el radicalismo hay una fuerte tradición feminista
feminista, muy mal paga por su partido históricamente, porque ellas fueron sufragistas, y sin embargo, cuando se logra el voto, el único partido que dejó afiliarse a mujeres y que llevó candidatas mujeres fue el peronismo. El radicalismo no las dejó afiliarse. Ay, no te puedo creer, Estela. Entonces, ¿cómo son los radicales? Entonces, cuando y sin embargo, digo, no le hace honor a un feminismo radical histórico. Ahora hubo un encuentro del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y reivindicaron, me parece muy importante, tiene una concejala joven muy interesante, de González Chávez, es concejala, de 29 años, que se reivindican feministas, y ellos reivindicaron el carácter feminista del radicalismo, recuperando esta historia que siempre ha tenido este problema. Entonces, en el peronismo y con Evita decía eso, pero Evita, además de plantear las mujeres, interpelar a las mujeres, ella decía, los descamisados, los cabecitas, las mujeres, no nos sentía comprendida, construía sujeto político. Claro, porque lo éramos, pero estábamos tan marginadas como todos esos otros colectivos. Y llamó a la masividad, porque el sufragismo, Araceli Bellota, ¿no? Nuestra historiadora, gran compañera feminista, peronista, que Araceli dice siempre eso. ¿Qué fue lo que logra el peronismo y Evita después? Llamar masivamente a las mujeres. Hay movilizaciones impresionantes para el voto. Dejó de ser una lucha de cierta élite, ilustrada, de clases medias altas, para ser una lucha masiva de las mujeres. Y Evita trae, ya está en La razón de mi vida, el tema del trabajo invisible de las mujeres. Es tan de avanzada su pensamiento, por eso digo, profundamente feminista. Se volvió a discutir recién ahora con algunas sociólogas que empezaron, y economistas feministas, ¿no? Que empezaron a darse cuenta que en la economía también formaba parte, las tareas de cuidado tenían un valor. Y en esa clave, Cristina, digo, reconocer que ella no se identifica en esto, un poco toma que Evita no fue feminista y todo lo demás, pero Cristina todo el tiempo, y ni bien ella asume, el primer discurso de ella, que yo lo analizo en el libro Peronismo asume como presidenta Cristina, el primer libro, y la primera presidencia, ella dice en qué genealogía se inscribe, y ahí reconoce a Evita, a las madres y a las abuelas, y después dice, y me reconozco en obreras, docentes, una genealogía femenina, que pone en su primer discurso respecto a su lugar, y dice, me va a costar más por ser mujer. Tiene aproximaciones, bueno. Eso es ser feminista, Cristina. Es ser feminista. Lo digo yo. Es ser feminista. Te quiero meter en un lío vos. Y entonces, ahora, ¿qué nos pasa? No, yo lo digo y lo he escrito. Lo escribí. Sí, es verdad. Tenés razón. Pero a mí me parece que ahora hay como el backlash, le dicen, ¿cómo es, no? La reacción conservadora. La reacción conservadora. Ahora, yo le digo a nuestro campo, el enemigo no es ordenador. Perón nos enseñó eso. Perón decía, mira, hay cosas que son fáciles de saber. Mirás dónde está la sociedad rural, mirás dónde están determinados, ¿no? Estados Unidos, los intereses económicos del imperio, ¿no? Los monopolios. Perón nos diría, ahora que se veneran a los monopolios y a los fugadores de divisas de la Argentina, diría, ahí está el enemigo. Entonces el campo, eso nos ayuda también a ordenar el campo popular. ¿Cuánto nos ordenaron, Estela? Que esto lo comentamos siempre. Milei, en su discurso en Davos, que es uno de sus primeros discursos ante un auditorio que era lo que le fascinaba a él. ¿De qué habló? Habló de nosotras. Antifeminismo y antiambientalismo. Dos luchas cruciales en una mirada humana de la sociedad y de las personas. Porque en el campo del feminismo lo que trae es un nivel de humanidad. De decir, ¿qué traemos a la escena de la política? La vida cotidiana. ¿De qué hablamos? De cómo nos cuidamos, de cómo cuidamos nuestros hijos, de la reproducción de la vida, de la violencia doméstica y familiar, de los alimentos, de la ampliación, lo que ampliamos la agenda política de la democracia, la presencia de las mujeres en sociedad, díganse o no feministas. Después del feminismo como proyecto político, para nosotros, ¿qué decimos desde una mirada peronista? La justicia social es con
nosotras adentro. Sí. Y si no, no es justicia social. Si no, no es justicia social. Y bueno, ahí hay una clave fuerte de una agenda común, y cuando decís, bueno, peronismo del siglo XXI, cuando decimos cómo nos ayornamos doctrinariamente, Perón también hablaba de cómo la doctrina necesitaba actualizaciones. Digo, y ese fue algo que hicieron Néstor y Cristina, sin ningún lugar a dudas. El paradigma de los derechos humanos y los derechos humanos como política de Estado los trae Néstor y Cristina porque son hijos de su tiempo, de la generación diezmada, de la lucha de los derechos humanos. Las madres y las abuelas, dice Néstor, son mi madre. Bueno, y esta agenda de derechos de las mujeres, tan postergada, tan retrasada, incluso por dictadura, ellos la actualizan en una agenda de gobierno. Y eso pasó ahora también de lo que fue la marea verde, el Ni Una Menos. Estela, ¿vos cuándo te hiciste feminista? Mira, yo digo siempre que fui una niñita feminista intuitiva. Mira qué linda. Pero es un caso muy especial el tuyo, porque Dora Barrancos también dice nadie nace feminista, porque no es natural serlo. Yo decía feminista intuitiva porque yo tengo un hermano varón 2 años más grandes que yo, y entonces los privilegios del varón... él no lavaba los platos ni lo... Él no lavaba los platos. No, mayor. No lo mandaban a hacer mandados, no le hacía... Mira, llegó y en honor a mi hermano, y así no se educaban mi papá y mi mamá. Sí. Yo después vi, porque yo decía, somos hermanos, entonces yo tenía una conciencia de igualdad. Y decía, che, pará, ustedes son papá y mamá, pero nosotros somos hermanos, ¿cuál es la de...? Entonces, ahora yo compré él, entonces yo era bastante rebelde, ¿no? Y me enojaba. Entonces decían, anda a comprar 2 kilos de pan. No, 1 voy a comprar, decía. El otro que lo compré. Era así. Esas son como mis primeras memorias feministas. Me encanta, porque sí, la relación con tu hermano te hacía ver una bueno, y adolescente mi hermano me dijo, che, salí, ¿por qué me vas a hacer la cama a vos? ¿No? Y mi hermano ¿Vos le tendías la cama a tu hermano? Le tendía la cama, yo le tenía que tender. Ese era el mandato de mi casa. Eso pasaba en la casa de Débora, que siempre cuenta Débora, mi compañera de vida, contaba siempre de que bueno, ella tenía que atender a sus hermanos desde los 8 años. ¿Y Débora qué edad tiene? 42, 43. Bueno, y ella desde los 8 años le cocina a sus hermanos. Y su hermano mayor tiene 3 años mayor. Eso también le agrega la cuota clase popular, ¿no? Porque... Claro. Débora cocina a los 8 años. La mamá se iba a trabajar temprano a casa de familias y trabajaba todo el día y ella se encargaba de cosas, pero el hermano no levantaba un trapo, no lavaba un plato. Vos sabés que en mi casa, que también era así, mi viejo tenía un argumento, el guacho. ¿Qué decía? Porque yo ya de más grande empecé a decir, che, bueno, ¿por qué vos nunca levantaste la mesa? Porque yo soy el que arregla el calefón, soy el que arregla no sé qué, soy el que arregla la máquina de verdad. Es verdad que mi viejo tenía una tarea del hogar distinta que era esa. Y ahí yo no tenía mucho más para decir porque alguna división de trabajo había. Está bien. Sí, la división sexual del trabajo existe. Una dice ahora, la división sexual del trabajo lo que genera en la sociedad es una desigualdad. Sí. Digamos, está lógico que haya división del trabajo, no todos nos vamos a especializar en lo mismo. Lo que pasa es que esa división sexual lo que ha hecho es sobrecargarnos en todo lo que tiene que ver con el cuidado, y muchas veces ambos trabajando afuera de la casa, trabajo remunerado, ambos llegando a la casa, y ese trabajo no se reparte de la misma manera. Llegan los dos a la misma hora, pero una es la que se pone a cocinar y el otro se pone a mirar tele. Y además, arreglar una lamparita o algo de la casa es un trabajo de algún momento. Más bien puntual. Y más bien puntual. Eso le tendría que haber dicho a mi papá. En cambio... No se rompe lavar ropa todos los días, pa. El otro... Pero hay que lavar los platos todos los días. El otro no tiene tiempo de ocio. Sí. No hay, y en las clases y sectores populares, menos. Vos sabés que yo en los 90 milité, soy de la ciudad de La Plata y milité muchos años en un barrio de La Plata, en el Malvinas, que además hay una comunidad grande en ese barrio. Trabajamos mucho promoción de la salud con las mujeres, aumentó el hambre, todo, los pasamos a comedores y trabajamos con talleres de cómo les impactaba la crisis del 2001, 2002, cómo les impactaba a ellas, ¿no? En su vida cotidiana. Y todavía no se hablaba de encuestas de uso del tiempo ni nada de eso, pero con ellas charlábamos de esto y les decíamos, ¿qué haces en tu tiempo libre? No podíamos encontrar la noción de tiempo libre. ¿Y sabés qué hacían? ¿Qué contaban, por ejemplo? Llevar al hijo a jugar al fútbol. Claro. Bueno, pero desde... No era el tiempo libre. Mirá, Julia, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de hace varios años, empezamos a celebrar junto con Julia, con la radio, no con Julia, con Futurock, el Día del Niño en Ciudad Oculta con los chicos del barrio. Y también los hijos de los oyentes. Entre ellos fue Rita, mi hija. Mi sobrina.
Es más rubia, parece una polaquita. Una polaca. Y lo que le sorprendió a Julia fue que, claro, el pelotero que habíamos alquilado era grande, muchos peloteros, y era medio peligroso. Y ella le pidió a 2 chicas que la cuidaran. Y le sorprendía a Julia cómo esas 2 chicas de 8 años cuidaron pero porque están impresionante, yo me quedé como con un nudo en la garganta. Primero hay una intuición de que yo sabía. Ahí ya no hay tiempo libre. A lo que quiero llegar es que ya desde los 7 años ya no hay tiempo libre. Sí. Porque comúnmente una nena de 7 años cuida a su hermanita de 2 años. Porque su mamá está haciendo otra cosa. Entonces ya desde ahí ya no hay tiempo libre en adelante para la mujer de los sectores populares. Bueno, Estela, este es el libro nuevo que acaba de sacar. Me dan muchísimas ganas de leerlo porque además se titula ¿Por qué odian? Diálogos feministas en tiempos de ultraderechas. Vaya si no, estamos pensando en eso todo el tiempo. Tírame alguna conclusión que te interese. Porque la verdad, como no lo leí, alguna posta, ¿alguna posta? ¿Qué pasó, Estela? Porque, mira, vos sabés que pasó algo muy interesante con el libro. Bueno, agradecerle a Editorial Coligüe porque ellos me animaron, porque dijeron, después de que estaba la otra compilación, además, son libros colectivos, voces plurales. A mí me gusta, vengo de la construcción colectiva siempre. Y entonces que haya muchas voces, y entonces empezamos a hacer los diálogos. Me animaron y yo dije, uy, ¿sabés? Como ministra no tengo mucho, pero digo, si hacemos. Y lo interesante es que nosotros empezamos los diálogos en las PASO, antes de las PASO, el primer diálogo, que tiene una primer serie de las notas. ¿Por qué te refieres a diálogo? Porque hicimos charlas, efectivamente. Estas son desgrabaciones y trabajo editados de textos de charlas públicas que hicimos. Perfecto. Entonces la primera charla fue antes de las PASO, la segunda fue de las primarias y la última fue cuando ya había ganado Milei. Si vos mirás, el libro está organizado en 4 capítulos, que no está dividido temporalmente. Te iba a decir, si es cronológico es como que todo... No es un bajón. Sí, pero vos sabés que el bajón, el tobogán, ya estábamos antes de las PASO. O cuando vos lo relés decís, ay, estaba todo ya ahí. Estaba todo ahí. Ya estaba desde el primer diálogo, porque ya estábamos viendo el clima de época. Por eso decíamos que el por qué odian iba a ser más allá de cómo sea el resultado. Nosotros estamos... Yo creo que no todos estábamos viendo el clima de época, de verdad. Acá se expresó muy claramente. Acá en la mesa nosotros participamos. La que la vio fue Julia. Bueno, vos siempre decís, no, la vio de verdad. No me extraña, no me extraña lo más mínimo. Yo aseguré hasta una semana antes de las elecciones que Milei no iba a superar los 15 puntos a nivel nacional. Lo decía. Bueno, está sacando 3 puntos este tipo. No, 15 puntos a nivel nacional. Y Julia decía, hay un monstruo atrás de la cortina que te vas a asustar. Sí, y tenía razón. Yo conozco otra persona que también lo dijo muy anticipatoriamente, que es Axel Kicillof. Sí. Axel lo señalaba. Y un colega tuyo, Cato Podi, ¿sabés que también? Porque caminan, porque hablan con la gente. ¿Sabes por qué yo ahora miro para atrás y pienso que por ahí yo la vi un poco? Porque yo soy un blanco del odio. Yo concretamente, en mi personita, totalmente. Desde hace 12 años. Te lo digo porque ahora estoy escribiendo un libro y estoy como haciendo una reconstrucción. Entonces lo estoy teniendo muy claro, lo estoy trabajando y digo, esto estaba ahí. Se estaba cocinando. Yo te voy a decir una fecha. Fue una década, ¿no? Y te voy a decir 2008 en adelante. Nosotros vivimos, y yo lo comparo, y en el libro está escrito también en este último, así yo sigo vendiendo el libro. No, pero es porque la idea es poder reflejar, obviamente, aportar a seguir preguntándonos, a abrir, ¿no? Algunas respuestas, pero sobre todo más preguntas, porque este es un tiempo de reconstruir, ¿no? Sí. Pero yo pienso una cosa, y hoy justo vi una contratapa que tomaba ese tema y le digo, lo hablé hace 2 o 3 días. Roberto Arlt. Roberto Arlt fue un escritor de la crisis del 30. Claro. Y sus textos son muy astrología y fascismo. Hay un ensayo literario, astrología y fascismo, en la obra de Arlt. Mira. Y ahora nos gobierna el astrólogo de los 7 locos. El terraplanismo. ¿No? Y la cuestión de un clima de época de quién. Vos fíjate el periodo y los años que vos me decís. La crisis financiera que se abre en el 2008. El neoliberalismo pierde su época dorada de decirte que con el mercado vas a resolver todo, el fin de la historia, de las ideologías, de las fronteras, porque el mercado todo lo resuelve, porque esto verso nos lo plantea el nacimiento del neoliberalismo, fines de los 70, que en nuestra América se impuso con dictaduras sangrientas. Se cae esa utopía. Y entonces, ¿qué empieza? Una crisis recesiva fenomenal que sigue, una desigualdad profundizada, agravada con la pandemia, y
como no tenemos utopía de mercado, viene la distopía del odio. Como pasó en los 30, después tuvimos nazismo, Segunda Guerra Mundial, tenemos más guerras y discursos racistas, xenófobos, antifeministas. Ese es el clima de época que se fue instalando. Bueno, Cristina fue un blanco clarísimo, sí, claro, extremo, desde la violencia simbólica a la violencia real, al acto. Pero que nadie puede evitar pensar en que la violencia simbólica hizo su caminito hasta esa bala, ¿no? A la bala que no salió, digo. Totalmente. El camino fue clarísimo. Y después, pero además lo escribían en el titular, la bala que no salió, el fallo que va a salir. Se atreven a escribirlo explícitamente. Y ahora tenemos el terrible lesbicidio de Barracas con, bueno, una chica que está recuperándose, pero también, digamos, cuando en las relaciones, cuando vos desde los principales discursos del poder habilitás este estigma en los niveles de discriminación, de falta de reconocimiento de la desigualdad, privilegios, decía que nosotros alentamos privilegios desde el Estado hacia las mujeres. Otra vez nos dedicó capítulos el presidente en otra fiestita de sus amigos de la ultraderecha, a la que fue con la nuestra. Bueno, ¿con Vox habló de nosotras también? Sí. Ah, mira, sí, no quise ver. Sí, habló. Él ahí lo que señaló es que se pagaba desde el Estado los privilegios de las mujeres. Si nosotros somos iguales ante la ley, ¿por qué vamos a poner políticas que nos favorezcan? Eso es alentar privilegios. Ese fue su discurso en contra de las políticas de acción afirmativa, porque él parte de cuál cuestión, de no reconocer la desigualdad de origen. Sí. Y entonces nosotros vivimos en una sociedad que tiene profundas desigualdades que estructuran las desigualdades, las de clase y las de género. Sí, lo que buscas es la equidad. No, y entonces, bueno, si nosotros vamos en el camino de la equidad, de avanzar en eso, y para eso tenés que reconocer que el punto de partida es desigual. Las medidas de acción afirmativa han sido fundamentales, el cupo, la paridad. ¿Por qué no nos elegían? ¿Por qué no estábamos en las listas? ¿Qué? La meritocracia. La respuesta es la meritocracia. Porque no eran buenas, no. Porque no había un sistema. Hay una cierta senadora que estaba en contra del cupo y que dice que el día que llegó vio que estaba rodeada de varones mediocres y dijo, no había meritocracia acá. Yo quiero mi derecho a ser mediocre. Claro, para ser mujer y llegar tengo que descollar o bien estar acomodada, que es todo lo contrario a eso. Estela, últimamente quiero pasar por este tema porque la verdad que no lo tocamos acá. Es un poquito áspero, siendo vos ministra de la provincia de Buenos Aires, ahora un poco como que está el titular de lo de Espinosa, ¿no? Yo estuve leyendo un poco, entiendo que quedó procesado por abuso. Nosotras dimos muchísimo la discusión esta, sobre todo en 2018, incluso te lo digo como persona a cargo de Futurock, que había mucho scratch, mucha denuncia, mucho todo. Yo quiero decir primero lo que yo creo, para después preguntarte a vos, que seguramente nos vas a completar una idea mucho mejor, pero para mí es difícil el tema. Yo en ese momento ya decía, ojo con las denuncias y hacer como que, porque ahora empezamos a escuchar a las mujeres, siempre les tenemos que dar la razón, porque vamos a estar muy, muy expuestas, ¿no? A que entonces, qué sé yo, mañana vienen y me dicen, el Pitu Salvatierra, le cae una denuncia y yo la tengo que creer, sin volver a hacer repreguntas. Y eso para mí era un problema. Y la gran pregunta también es, ¿por qué Axel fue y al otro día del procesamiento se sacó una foto con Espinosa? A mí me lo preguntaban fuera del aire y qué sé yo decía, y porque por ahí Axel entiende que acá puede haber algo raro. Es difícil, ¿no? Como porque además a nosotras siempre nos interpelan, ustedes feministas, tienen que ponerse sí o sí de alguna posición. No, a mí me tienen. A vos te deben tener estos días están así, ¿qué dice la ministra? ¿No? Como si yo fuera jueza. Claro, y además está eso, hay muchas cosas muy delicadas. ¿Qué se dice? Mira, yo te voy a decir que venimos diciendo nosotras, yo ahora estoy pensando en el segundo periodo de gestión, ¿no? Sí. Y que he dicho yo antes, incluso como activista feminista, ¿no? Sí. También. Acuerdo mucho con esto que vos señalás, que hay que tener mucho cuidado con la sobreexposición o el escrache como la modalidad frente a las denuncias, porque vos estás exponiendo a quien denuncia.
también en esa exposición. Entonces yo entiendo, y además el escrache tiene en nuestra historia política que ver con hijos, cuando había impunidad frente a los delitos de lesa humanidad. Y en algún caso, desde el feminismo, cuando se empieza a hablar de violencia de género, el planteo de plantearlo públicamente, hacer visible la temática, fue fundamental en el sentido de decir, che, esto es un delito, están vulnerando nuestros derechos, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Bueno, todo esto es algo que pasa en todos los niveles, que pasa todo el tiempo. Ahora, después que nos ha pasado, por ejemplo, con el tratamiento mediático de los femicidios, ¿no? Se hace una espectacularización que no ayuda. O la otra, que es la pasada de rosca de la punición y del punitivismo. Borremos de la tierra. Yo, un tipo me afectó, me maltrató, qué sé yo, digamos, quiero que se borre de la tierra, pero yo no puedo legislar por el sentimiento o por lo que sufrió solo una víctima, sino que tengo que ponderar frente a qué volumen tiene el hecho que se está analizando y ser justo, que el acceso exista a la justicia, pero ser justo en consecuencia respecto al delito al que estoy, porque si no es la pena de muerte, digamos. Y nosotras, la verdad, yo creo en el cambio y sobre todo en violencias de género. Estamos como en un cambio cultural muy fuerte. Sí, lo principal va a ser cultural, y ¿no? hay una transición. Porque, además eso, porque la pena llega cuando todo lo otro falló. Claro. Y entonces, ahora vamos a lo que hacemos nosotras. Sí. Nosotras hemos tenido innumerable cantidad de denuncias, muchísimas, durante los 4 años pasados, de varones de la política de la provincia de Buenos Aires, por denuncias diversas de violencia desde menores a muy mayores. De todos los signos políticos. Sí. Pro-peronistas, radicales. Y algunos con cargos importantes como jefes de bloque. Sí. Nosotras tenemos un principio fundamental. A las víctimas, a las personas que denuncian y que hay una denuncia de que se le ha violado un derecho, una violación en razón de género, que es nuestra competencia, un abuso sexual, obviamente, tiene que ver con esto, decimos, las escuchamos, las asistimos, las acompañamos en todo el proceso. Y presentamos escritos, le ponemos equipo interdisciplinario si necesita asistencia y ayuda psicóloga, ponemos todo el dispositivo institucional a su disposición. Mantenemos confidencialidad, es un principio fundamental, pero además es una ética feminista para nosotras también, porque también tiene que ver con proteger a la persona que está denunciando, porque sabemos los niveles de exposición que esto supone y muchas veces les hemos recomendado que no se expongan. No te expongan, te vamos a acompañar para que haya justicia, y a nosotras también, porque además muchas veces nos han planteado ingresar en esas denuncias hasta compañeros de nuestro campo político, con el intento de algún uso político del caso. Y la verdad que nosotras no nos prestamos, no van a encontrar referencias en general mías a casos, salvo que me hayan preguntado tangencialmente y decimos queremos que haya acceso a la justicia, estamos acompañando a la persona, esperamos que sea con celeridad y que se juzgue con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género es juzgar con nuestro marco legal vigente. Y, por supuesto, trabajamos después con las políticas para cambiar las conductas, las prácticas, poner los dispositivos a disposición. Ahora, vos estás diciendo que la espectacularización de todo el caso Espinosa en concreto no ayuda. Hay intereses políticos detrás. Yo lo que digo, a mí me parece... Sea culpable o no, hay interés político. A mí, todos los casos en los que nosotras intervenimos, muchísimos, nunca tuvieron las tapas, que está teniendo estos diarios. Eso está claro. Ahora, después lo otro que yo digo, como responsabilidad institucional, como ministra de las mujeres de la provincia, no se acercó la persona que denunció a Espinosa a nosotras. Estamos a disposición para acompañarla. Bien. Estamos a disposición para acompañarla y estamos a disposición. Está bien que es en Capital el caso. Pero nosotras para presentar los escritos para que haga falta, para acompañar el proceso y para que se llegue a la verdad y se haga justicia. La otra pregunta que me hacías respecto a Axel. Sí, y a Espinosa también, viste que por ejemplo salió un comunicado de actrices argentinas que piensan que Espinosa tendría que pedir licencia. Por otro lado, en realidad el gobernador se saca una foto casi que parece una señal. Mira, Axel ya tenía esa agenda.
hecha. Sí, fue antes del procesamiento. Axel ya tenía la agenda, estaba en todos lados publicado, tenían una entrega de patrulleros, unas acciones de seguridad muy importante para el municipio de La Matanza, un acto ya anunciado. Si Axel deja de ir a las actividades por las cuestiones que salen en los medios, nosotros me acuerdo que habíamos visto en una vez, en 60 días había tenido 40 tapas a donde había temas donde le pegaban a Axel Kicillof. Si Axel arma su agenda, por eso, en general, tiene que vivir con una agenda, lee el diario a la mañana y a ver a dónde voy. Si vos me decís, yo hubiese preferido que frente al nivel de exposición que había del tema, podía postergarse por ahí esa actividad. Pero también entiendo esto que estoy diciendo. Y Axel es muy coherente en ese sentido, y Axel no es oportunista en lo más mínimo con ninguno de los debates que se da. Es como, digamos, nosotros tuvimos episodios que fueron muy resonantes en la provincia de Buenos Aires, y Axel no sobreactúa estas cuestiones. Es un tipo coherente que tiene un fuerte compromiso de gestión con la perspectiva feminista. Somos el único ministerio de mujeres y diversidad del país, y tiene el compromiso para el cambio de las prácticas políticas, institucionales, sociales, porque además es un compromiso de vida personal de Axel. Es coherente entre su práctica política y su vida, y lo puedo decir como alguien que tengo el placer de ser parte del equipo y como es en su modo de trabajo. Así que me parece que él no necesita sobreactuar estas cosas. Estamos en un momento delicado respecto al tratamiento que se le ha dado, que para mí también obedece el sobregirarse. Hay que esperar un poco qué pasa, qué datos traen esa causa, hay que ver en función de los datos que salgan efectivamente de la causa, porque acá todos estamos hablando de lo que se dice en los medios que la causa contiene. Entonces, me parece que hay que esperar un poquitito a ver qué datos más hay, porque cuando ya hay muchos más indicios fuertes, más características, es por ahí cambia un poco más cambia la cosa, un coso, ¿no? El panorama todavía no tenemos esos elementos, tiene muchos condimentos este hecho en particular que se tendrán que ver en la causa. Vuelvo a insistir, estamos a disposición para acompañar a la persona que denunció. Perfecto. A Fernando Espinosa. Bueno, clarísimo, Estela. ¿Querés hacerle una pregunta vos? No, ninguna. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Me dicen que bien? Bueno, entonces sigamos un poquito con esto, porque yo no quería como que no tuvieras tiempo para desarrollar, porque después nos iban a caer a decir, no le preguntaste. Claro. Axel y Mengolini no hacen lo que tienen que hacer. Se hicieron la boluda. Las vinitas. Acá está, ¿están contentos? Ya está, preguntamos de Espinosa. Tranquilos. Preguntamos de Espinosa, contestaste sobre Espinosa y bueno, y ahí está, habrá que ver entonces. Bueno, sigamos un poquito entonces sobre la cuestión de fondo. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo están ustedes? Debe ser muy complicado, me imagino, que gestionar en este contexto. Sí. Una provincia que es posiblemente la más difícil de gestionar. Y por ahora, digo, si uno la compara con Misiones, donde ya empieza a sentirse un poco el polvorín, se los ve gestionando, más o menos tranquilos. Me imagino que las cosas no deben ser fáciles de cualquier manera, y te pregunto esto que le vengo preguntando a todo el mundo, vos que recorres la provincia, hablas con la gente. ¿Cómo están los ánimos? Porque ahí hay un gran misterio, ¿no? Sí. Es hasta dónde va a aguantar la sociedad semejante ajuste y semejante choreo al mismo tiempo, sin que pase algo, ¿no? Es brutal lo que está pasando. Yo escuchaba la nota que ustedes hicieron. Yo le agregaría una palabra, semejante agresión, porque no solamente el gobierno te ajusta, te complica, sino que a veces provoca. Con determinadas declaraciones te agrede, te provoca. Y la satisfacción que tienen, ¿no? Claro, porque tienen el placer de la crueldad, ejercen la crueldad con placer explícito. No es que se cierran la puerta y se ríen entre ellos como Pierno y uno, ¿se acuerdan? El de los autos locos, no. Sí. No, ellos en la cara se te ríen. Sí. ¿No? Es muy duro. Es muy duro, y además los que somos más grandes, yo que soy la más grande de esta mesa, que vivimos otras crisis, nos sentimos como afectadas también, porque sabemos que todo esto le trae mucho dolor a nuestro pueblo y que están destruyendo muchísimo con una velocidad inusitada, y que esto
después es dificilísimo reconstruir y que para nuestros pibes y nuestras pibas dejan rastros que los van a marcar para su futuro. Nosotros estamos marcando a la generación más pibita con esto. El otro día Axel presentaba con más de 90 intendentes donde les hacía las transferencias, hablando de que gestiona. Bueno, nosotros tenemos el federalismo coparticipado de la provincia y entonces les hacía la segunda transferencia a los municipios. Y dice Axel, yo tengo que hacer un acto y hablar con ustedes de esto porque yo cumplo la ley y la nación no la está cumpliendo con nosotras. Y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir, porque además yo sé que ustedes, intendentes, los propios y los de la oposición, ahí había muchos opositores, son los que están tratando de darle respuesta a la gente en la primera ventanilla. Y ahí mostraba un gráfico de UNICEF respecto a la pobreza en la infancia. Y la pobreza en la infancia está casi en un 72% en la Argentina. Y el otro dato, un dato porque nosotros denunciábamos, ¿no? Decíamos lo que nos pasó, que en nuestro gobierno del Frente de Todos no logramos redistribuir riqueza, pero lo que no aumentaba en ese periodo era la indigencia. Claro. Y lo que ahora aumenta es la indigencia. Y cuando aumenta la indigencia es que no tenés para curarte, no tenés para vestirte, no tenés para ir en el colectivo a trabajar o a llevar los pibes a la escuela. ¿Sabés lo que están haciendo las mujeres? Esta es la cara de la feminización de la pobreza y la infantilización, y para las mujeres una pobreza extrema de tiempo. En algunas mujeres, pues contaban las pibitas que tienen que cuidar a sus hermanitos desde que son niñas, el trabajo en la infancia en la casa, y llevan a los pibes a la escuela a la mañana y se tienen que quedar las 4 horas para esperar que salgan porque no pueden volver a pagar el colectivo por el precio del colectivo. Esto no nos pasaba hasta hace. Y esto es tremendo. Así que, ¿qué estamos haciendo como provincia de Buenos Aires? Claramente gestionando a lo que dé lugar, con mucho esfuerzo, con mucha vocación y además con articulaciones. Axel logra, con un fuerte acuerdo también con la oposición, que le voten la ley fiscal impositiva y que le voten la posibilidad de endeudamiento. Con esto, ¿qué está haciendo? Sosteniendo la obra pública que el gobierno nacional eliminó, aumentos que ha hecho el 5º aumento, es la única provincia del país, 25% enero, 20% febrero, 13,5% marzo, 9% abril y ahora un 7,5% para tratar de sostener el consumo, aumentar el aporte para los comedores. Bueno, la contracara de lo que nos está haciendo la nación, sosteniéndolo con un gran esfuerzo, racionalizando al extremo los recursos. Y y reclamando, y la otra cuestión que necesitamos es reclamando y hablando de quién es el responsable de esto. Sí, se provincializan mucho los conflictos. Misiones. Por ejemplo, Misiones. Pero ahí yo creo que hay una discusión, porque ahí también el gobernador va a tener que plantarse en algún momento. Y se tiene que plantar en algo que Axel lo viene diciendo en todos los últimos actos que tuvimos. El sábado lo decía claramente, en un acto del Canal Magdalena en Ensenada. Porque además, ¿qué es otra cuestión que nosotras necesitamos? Plantear cómo nos paramos ahora, y de hecho en la gestión nos estamos parando de otra manera. Tenemos ministerio, estamos trabajando en la política de género. Yo tengo diálogo con sectores de mujeres empresarias que no son de nuestro signo político, pero que se acercan porque ven que hay un Estado que está acompañando su proceso, con las iglesias. Y es movilizarnos. ¿Sabes qué es decir? Gestiono. Yo tengo que demostrar cómo a un Milei que sigue teniendo un 50% de aceptación, mucho menos en las mujeres que en los varones, para empezar a ver con quién. Lo dice Subán Córdoba, vayan a buscar los datos. Y además de para esto, que el peronismo también piense. Por eso, que el peronismo vea, ¿no? Las mujeres sostenemos, resistimos, no le creemos, lo enfrentamos. Pero además, también lo otro que Axel nos viene diciendo, y hay que hablarlo en cada barrio, en cada lugar, que nos tenemos que movilizar. Porque si no, el reclamo le va a venir a la provincia o le va a venir al municipio. Y el estallido, con la responsabilidad absoluta, planificada del gobierno nacional, que nos vacía de recursos, la vas a tener que responder. Entonces, hay que movilizarse contra la ley base si llegan a tener dictamen en el Senado, y hay que movilizarse a reclamarle los recursos a la nación, y nos estamos preparando para eso, y ese es un mensaje que tiene que también construir la esperanza, discutir. La provincia dijo, no van a hacer el Canal Magdalena, es un
una obra de soberanía geopolítica, económica, fundamental. Axel dice, yo la quiero hacer. Que me dé la nación, nos lo tiene que dar el permiso la nación. Entonces, esta voluntad de que vamos a redoblar la apuesta en defensa del pueblo bonaerense. Pero eso hay que contarlo y cansarse de contarlo, y me parece que eso lo tiene, o necesitas activar la militancia como polea de transmisión, de traducir eso que el gobierno piensa, ese mensaje, a los sectores populares que a veces le cuesta entender, a los trabajadores. Me parece que no hay que cansarse de contarlo, porque es la única manera, me parece. Y es con militancia, porque están bien las redes, tenemos que tener nuestras propias redes, todo lo demás, pero nada reemplaza el cuerpo a cuerpo. Nada reemplaza eso. Y me parece que una muestra es lo que pasó con la elección de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ganamos. En las PASO ganamos en la primera vuelta y en la segunda vuelta no ganó Milei. En la provincia será por menos, pero tampoco ganó. Y ganamos 16 municipios más que los que teníamos en el 2019. Y un eje rector, primero fue de gobierno cercano, pero un eje rector de campaña fue: este gobierno es hiperideológico, vienen a arrasarnos, discutámosle los derechos. Y el otro eje fue, esto es de abajo para arriba. Tenemos que hacer muy buenas elecciones territoriales para pensar que vamos a ganar los municipios, la provincia, y que vamos a aportar al triunfo nacional. Es la clásica de la militancia. Evita, vamos a las unidades básicas de Evita. Digamos, nosotras ahora venimos charlando, se hicieron multisectoriales con el ajuste. Venimos conversando de hacer la organización de las mujeres y diversidades contra el ajuste. Denunciemos lo del precio del boleto, la carestía de los alimentos, vamos a los lugares, y eso tiene que ser muy localizado, muy desde los territorios, porque hay que recuperar conciencia política, porque ellos nos quieren despolitizados además. Y entonces que los fenómenos de por qué te ocurren, o es culpa acá, ¿no? O es culpa de esa mala palabra, mala letra. O porque Dios decidió que algunos nacen pobres y otros ricos. O por el derroche, ¿no? Porque ellos que nos traen ese cuentito del sacrificio, nos quieren llevar nos están llevando a un sacrificio inútil, a un sacrificio que solo nos va a traer más dolor, menos derecho, más desesperanza, una vida peor. Ese sacrificio nos llevan mientras hacen una fiestita de unos pocos. Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, un aplausito para ella. La rompiste, Estela. A ustedes. Gracias.